Era la mañana de Navidad cuando puse la mesa con manos temblorosas, puliendo la última cuchara de plata mientras el asado, lleno de romero, empezaba a perfumar la cocina. El mantel era el mismo que le encantaba a mi difunto esposo, el bordado con pequeñas flores de Pascua rojas, de esas que decía que le recordaban nuestra primera Navidad en Málaga. Todo estaba listo. Pero entonces llegó el mensaje. Mamá, iremos a casa de la madre de Carlota. No se siente bien, y fue algo de último momento. Te llamo luego. Te quiero. Parpadee. Y volví a parpadear. Miré el mensaje como si estuviera escrito en otro idioma. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras sentía que me caía un balde de agua fría en el pecho. Mi hijo. Mi único hijo. Desviado. Así, sin más. Ni siquiera una llamada. Ni siquiera la sugerencia de dividir el día. Solo, un mensaje de texto. Y sabía que no era idea suya. Carlota. Su esposa. Siempre tan dulce por fuera, pero con ojos que escaneaban cada habitación como si siempre estuviera 2 pasos adelante. Ahí fue cuando comprendí algo que ya no podía ignorar. No era solo que me hubieran olvidado. Me habían reemplazado. Por mi nuera. Y no era la primera vez. Soy Isadora Valverde. 84 años. Farmacéutica jubilada de Córdoba, España. Vivo sola en una casa de 2 pisos llena de las risas de recuerdos que ya no suenan. Mi cabello es del color de la paja en invierno, y mis manos ya no se mueven como antes, pero aún sé leer a las personas. Especialmente cuando creen que soy demasiado vieja para notarlo. Siempre fui una mujer tranquila. Crié a mi hijo sola después de que su padre muriera en un accidente cuando Diego tenía solo 10 años. Renuncié a ascensos, cancelé vacaciones, y una vez hasta empeñé mi anillo de bodas para comprarle los libros de la universidad. Nunca pedí mucho. Solo una cosa, la cena de Navidad juntos. Pero esa mañana, mientras los copos de nieve cubrían suavemente la barandilla de mi balcón, me senté con mi mejor vestido, con un banquete intacto frente a mí, y comprendí que me había convertido en un nombre al fondo de su calendario. Nada más. No siempre fue así. Recuerdo cuando Diego era pequeño, como corría por la casa arrastrando guirnaldas como un huracán de alegría. Incluso cuando se casó con Carlota, los primeros años fueron buenos. Ella era educada, incluso amable. Su familia vivía en Sevilla, y solíamos turnarnos para ser anfitriones. Pero poco a poco, el equilibrio comenzó a cambiar. Empezó a sugerir fechas alternativas para las fiestas. Hagamos año nuevo en tu casa, mamá. Sonreía con una copa de vino en la mano, ya marcando el número de su madre para reservar la Nochebuena. Al principio no me quejé. Pensé, son jóvenes. Que construyan sus propias tradiciones. Pero con el tiempo, mis días alternativos se convirtieron en días olvidados. Y yo, en invisible. Aún así, preparaba todo cada año. Por si acaso. Este año hice los planes con mucho cuidado. Llamé a Diego en noviembre. Hijo mío, le dije, hagamos Navidad aquí esta vez. Haré esos pastelitos de almendra que te encantan. Y el asado que siempre pedías de niño. Se rió. Claro, mamá. Suena perfecto. Pude oír a Carlota de fondo, su voz amortiguada. Cuéntale lo de los billetes, dijo. Él dudó, y luego dijo, tal vez pasemos primero por casa de su familia, pero seguro llegamos para la cena. Debería haberlo sabido entonces. La forma en que dudó. La forma en que ella le dijo qué decir. Así que cociné. Limpy. Encendí cada vela y coloqué cada plato. Y luego, no vinieron. Ni un golpe en la puerta. Ni una videollamada. Ni siquiera otro mensaje para explicar. Solo silencio. Abrí el vino de todos modos y me senté sola, mirando la silla donde Diego debería estar. Me imaginé cómo se reían en casa de su madre. Carlota con su suéter carmesí, su madre presumiendo la licuadora cara que recibió de regalo. Diego sonriendo, riendo, tal vez hasta olvidándome. Es extraño, ser reemplazada en la vida de alguien y aún así esperar que sonrías por ello. Esa noche me paré frente a la ventana. El viento se había intensificado. Mis velas se habían consumido. Estaba a punto de apagar la última cuando noté algo. Una publicación.
En las redes sociales de Carlota. Una foto. Su mesa de Navidad. Hice zoom. Había un pastel con las palabras Bienvenida a casa escritas con chocolate. No era para su madre, sino para otra mujer. Una mujer que no reconocí, sentada al lado de Diego. No estaban solo visitando a su madre. Estaban celebrando algo, sin mí. Y entonces lo comprendí. Carlota no había desviado a Diego solo por temas familiares. Había algo más. Algo que no quería que yo viera. Las señales habían estado ahí, pero yo las había ignorado. El secretismo. Los susurros nocturnos. Los cumpleaños perdidos. La mirada distraída de Diego cada vez que le preguntaba sobre su vida. Pensé que me habían olvidado. Pero ahora, no estaba tan segura. Tal vez me mantenían intencionalmente alejada. Porque algo estaba pasando en su casa. Y yo iba a descubrir qué era. Me quedé al otro lado de la calle frente a su edificio, abrazando la caja de comida contra mi pecho como si fuera un escudo. El taxi me había dejado hacía 5 minutos, pero mis piernas se negaban a moverse. Llevaba mi abrigo grueso de lana gris, el que Diego me compró hace 3 inviernos. Tenía la esperanza de que lo notara si me lo ponía. Tonta, lo sé. El edificio era moderno, demasiado moderno para mi gusto. Balcones de vidrio. Varandilas de metal. Luces blancas y frías que hacían que todo pareciera un hospital. Miré hacia su ventana en el 3er piso. Las cortinas estaban medio corridas. Podía ver movimiento adentro. Sombras. Risas. El tintinear de copas. Esa risa, sabía que no era la de la madre de Carlota. Y entonces la vi a ella otra vez. La misma mujer de la foto en la publicación navideña de Carlota. Apareció en escena, usando uno de los chales de Carlota, con el cabello recogido en un moño prolijo, sirviendo vino en la copa de mi hijo. Él le sonrió. Le sonrió. No con la sonrisa cortés que se da a una visita. Era diferente. Demasiado cálida. Demasiado íntima. La caja de comida se me cayó de las manos y aterrizó sobre la acera con un golpe sordo. La tapa se abrió y los pastelitos se desparramaron por el suelo, aplastados bajo el peso de mi decepción. Ni siquiera me agaché a recogerlos. Simplemente me quedé allí, atónita. Una estatua esculpida con huesos viejos y desengaño. Mi hijo celebraba la Navidad, con otra mujer, que no era Carlota. Y sin embargo, Carlota estaba ahí. Sentada tranquilamente al otro lado del sofá. Mirando su teléfono. Sin reaccionar. Sin hablar. Como si toda esa situación no fuera extraña. Como si yo fuera la intrusa. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudieran verme. Antes de convertirme en un fantasma fuera de su celebración perfecta. No lloré. Aún no. Solo caminé de regreso a la avenida principal y esperé el siguiente taxi. Cuando el conductor me preguntó a dónde iba, estuve a punto de decir a cualquier lugar menos aquí. En cambio, le di mi dirección. No quería volver a casa. Pero tampoco pertenecía ahí. El viaje fue silencioso. El auto olía a limón y cuero frío. Mis manos temblaban sobre mi regazo. ¿Lo había malinterpretado todo? ¿Era una prima? ¿Una amiga? ¿Un error? ¿O peor? ¿Era esa mujer más familia para Diego ahora que yo? Pasé esa noche sentada en la mesa de la cocina, mirando los platos vacíos. Y los recuerdos comenzaron a inundarme. Recordé la primera Navidad de Diego después de que su padre muriera. Tenía apenas 10 años. Ese año no teníamos dinero, pero le organicé una búsqueda del tesoro con pistas en la casa. Cada una lo llevaba a una sorpresa. Un cómic nuevo. Una barra de chocolate. Un Game Boy de segunda mano que compré en el mercadillo. Rió tanto esa mañana. Su sonrisa iluminaba la casa como el sol. ¿Y ahora? Ahora sonreía así por otra persona. Al día siguiente, recibí una llamada. Carlota. Dejé que sonara hasta el último segundo antes de contestar. Hola, mamá, dijo, fingiendo que no había pasado nada. Lamento que nos perdiéramos la cena. Todo se complicó un poco. ¿Con tu madre? Pregunté con calma. Hubo una pausa. Sí, exacto. Tuvo un pequeño episodio, y tuvimos que... Estaba fuera de tu ventana, Carlota.
Silencio absoluto. Pude escuchar su inhalación. Vi a la mujer. Vaya Diego. Vi todo. Balbucio. Mamá, no es lo que parece. Ella es Cristina. Es que. Otra pausa. Y en un tono más frío que el viento afuera, dijo, es la hermana de Diego. Mi corazón se detuvo. ¿Hermana? Sí, respondió. Por parte de su padre. Él se enteró de su existencia el año pasado. Ha sido complicado. Me quedé sin palabras. Nadie me había dicho nada. Ni Diego. Ni Carlota. Nadie. Y no pensaron que merecía saberlo, susurré. No era mi historia para contar, dijo en voz baja. Y ahí fue cuando me di cuenta. Carlota no había desviado a Diego lejos de mí porque me odiara. Lo hizo porque otra persona estaba ocupando mi lugar en su vida. Alguien nuevo. Alguien misterioso. Alguien con su sangre. No solo perdí mi Navidad. Estaba perdiendo mi lugar en el mundo de mi hijo. Y ni siquiera sabía por qué. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Diego no lo amo. Carlota envió un mensaje seco. Esperamos que estés mejor. No lo estaba. Pasé la semana sentada junto a la ventana, bebiendo té de manzanilla que nunca calmaba mis nervios. Empecé a pensar en el último año. Las llamadas perdidas. Las visitas pospuestas. La vacilación en la voz de Diego cuando le preguntaba sobre sus fines de semana. Todo tenía sentido ahora. Había habido un cambio. Sutil al principio, pero claro ahora. Cristina. Una desconocida que compartía el ADN de Diego. Que apareció de la nada y ocupó el sitio que yo había ganado con una vida de sacrificios. Decidí visitar a Diego otra vez. Pero esta vez, no para enfrentar. Necesitaba respuestas. No enojo. No acusaciones. Verdad. Me puse un abrigo marrón esta vez, más práctico. Sin pastelitos. Sin regalos. Solo mi bolso y una libreta con preguntas que necesitaban respuesta. Cuando llegué a su edificio, no dudé. Toqué el timbre. Carlota abrió la puerta, sorprendida pero demasiado educada para rechazarme. Diego estaba en la cocina. Cristina no estaba. Nos sentamos en la mesa, la misma que vi en la foto navideña. Miré a mi alrededor. Había 3 copas de vino. 3 sillas. Y 3 platos vacíos. Respire hondo. Diego, dije, mirándolo a los ojos, necesito saber quién es Cristina. Se congeló. Y lentamente, se sentó. Mamá, comenzó. Debí habértelo contado. Pero no sabía cómo. Empieza desde el principio, dije. Y así lo hizo. Cristina era fruto de una aventura. Su padre. Una mujer de Cádiz. Una hija nacida en secreto. Ella creció sin saber quién era su padre, hasta hace 2 años, cuando hizo una prueba de ADN y encontró coincidencias. Diego. Se conocieron. En silencio. Con cautela. Ella no quería entrometerse. Pero tenía curiosidad. Él era escéptico al principio. Luego emocional. Se reunieron otra vez. Y otra vez. Y poco a poco, se convirtió en parte de su vida. Carlota lo sabía. Lo apoyaba. Pero yo no lo sabía. Porque pensaron que yo reaccionaría mal. Porque pensaron que era demasiado vieja para entenderlo. Porque pensaron que yo era frágil. Lo miré. Al hombre que crié. Al niño que se sentaba en mi regazo y me rogaba que le leyera el mismo cuento una y otra vez. Ahora parecía avergonzado. Pequeño. ¿Y yo? Sentí algo más profundo que el dolor. Sentí que me habían reemplazado. Mi lavant. Carlota intentó hablar, pero levanté la mano. Pasé 40 años construyendo una vida alrededor de esta familia, dije. Renuncié a todo para que Diego pudiera tener más. Me debes la verdad. Pero más que eso, me debes respeto. Me dirigí hacia la puerta. Y justo antes de salir, dije suavemente. Dile a Cristina que quiero conocerla. Pero en mis términos. Ella estaba allí, en la entrada de mi casa, rubia como yo pero mucho más joven. Sus manos temblaban mientras sostenía un ramo de claveles blancos.
Pero no eran las flores lo que me descolocaba. Eran sus ojos. Eran los mismos ojos grises y tormentosos que Diego tenía de niño, cuando perdió a su primer perrito, cuando bajaron el ataúd de su padre, cuando entendió que yo no podía arreglarle el mundo. Cristina, la hija de la mujer que rompió mi matrimonio. Y la hermana que mi hijo eligió recibir, mientras me mantenía en las sombras. Señora Isadora, dijo con suavidad, los labios temblorosos en una sonrisa nerviosa, gracias por recibirme. Abrí la puerta sin decir nada. Pasa, pero no me des las gracias todavía. Entró como si cargara años de culpa colgando de los hombros. Nos sentamos. Altea apenas humeaba entre nosotras. No lo tocamos. Cristina se retorcía las manos en el regazo antes de abrir su bolso y sacar un sobre doblado y amarillento. Estaba dirigido a usted, dijo en voz baja. Lo encontré en la caja de joyas de mi madre el año pasado. Ella falleció hace 3 meses. Tomé el sobre con una mano firme. Sin sello. Solo mi nombre, Isadora Valverde, escrito con una caligrafía que no veía desde 1982. El aliento se me atoró. Ese fue el año en que él murió. Mi esposo. El padre de Diego. El padre de Cristina. Abrí el sobre lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera borrar lo que contenía. Era una carta. Una confesión. Y una despedida. Isadora. Si estás leyendo esto, significa que María decidió ser honesta. No merezco esa gracia, pero espero que entiendas por qué escribo. Cometí un error. Uno que ahora afecta a 2 familias. María está embarazada de mi hijo. No tengo planes de dejarte. Me quedaré, criaré a Diego contigo y llevaré este secreto a la tumba si es necesario. Pero tenía que escribirlo. Al menos dejarlo por escrito, si no me atrevo a decirlo en voz alta. Te falla. Le fallé a nuestro hijo. Pero si algún día la niña te encuentra, entiende que ella no tiene la culpa. Nunca fue un pecado. Solo mi cobardía lo fue. Perdóname si puedes. Y protege a Diego de esta verdad hasta que sea lo suficientemente mayor como para cargarla. Te amo, a pesar de todo. De forma rota, falida, indigna. Santiago. La habitación giraba mientras leía. Coloqué la carta suavemente sobre la mesa, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer. Cristina me observaba con atención. No supe nada hasta que cumplí 20, dijo. Mi madre nunca me habló de él. Ni siquiera su nombre. Encontré una coincidencia de ADN por accidente. Luego encontré a Diego a través de una página genealógica. Traigo saliva. Nunca quise reemplazar a nadie. Ni hacer daño. Yo no decía nada. Porque en ese momento, el silencio era lo único que me protegía de romperme por dentro. Cuando se fue, me senté en mi silla y observé las paredes como si esperara que colapsaran. Mi mente se llenó de preguntas que ya no podía hacerle a nadie. ¿Amó más a María que a mí? ¿Volvió a verla antes de morir? ¿Apretó ese secreto contra el pecho la noche en que chocó contra la baranda? Nunca lo sabría. Y sin embargo, la carta, esa pequeña carta cobarde, explicaba más de lo que jamás habría podido en su momento. Era la razón por la que Diego me ocultó a Cristina. Porque sabía. Tal vez no al principio. Pero luego sí. Y tenía vergüenza. Vergüenza de lo que podía hacerme. Vergüenza de esa parte de él que ahora compartía con otra familia. Me incliné hacia adelante, volví a tomar la carta y la presioné contra mi pecho. Y entonces lloré. No solo por lo que hizo Santiago. Lloré por los 40 años que pasé creyendo que lo sabía todo sobre mi matrimonio. Y por esta nueva verdad que se clavaba en mi corazón como una piedra. Pasaron unos días antes de que Diego apareciera. No llamó. Solo tocó el timbre y se quedó en el umbral, con una botella de vino tinto en la mano como si fuera un niño trayendo una ofrenda. Debí habértelo contado todo, dijo antes de que lo saludara. Asentí y abrí la puerta. Entra. Nos sentamos en la misma mesa. La misma tetera. La carta seguía ahí, abierta. ¿Lo sabías? Pregunté finalmente. Él asintió, despacio. Al principio no. Pero cuando Cristina me mostró los resultados del ADN, hablé con Carlota. Ella ya lo sabía desde hacía meses,
pero tampoco sabía cómo contármelo. Me enoch. Con todos. Luego conocí a Cristina, y no pude estar enojado más. ¿No la odiaste? No. Me pareció buena. Sincera. Ella no pidió esto. Ella te alejó de mí, dije con franqueza. No, susurró. Yo me dejé llevar. Me lo contó todo. Cómo empezó a ver a Cristina. Cómo Carlota lo apoyó al principio, y luego se puso celosa cuando él comenzó a pasar más tiempo con su nueva hermana que con su familia. Cómo esta Navidad debía ser un compromiso, pero Carlota cambió los planes a último momento. Dijo que su madre estaba enferma, confesó. Le creí. Pero luego Cristina apareció en la cena. Carlota no estuvo contenta, pero no discutió. Creo que esperaba que yo eligiera entre las dos. Y elegiste a Cristina, dije. No la elegí ella sobre ti, mamá. Solo, no sabía cómo incluirte. Sus palabras dolieron más de lo que él imaginaba. Me incliné hacia atrás y miré por la ventana. ¿Recuerdas la Navidad en que tenías 7? Le pregunté. Querías un telescopio. No podía comprártelo, así que te hice uno con tubos de cartón y una lupa. Sonrió. Lo recuerdo. Lloraste cuando viste la luna. Dijiste que era magia. Fue magia, susurró. Eso intenté darte, Diego. Incluso cuando no tenía nada. Incluso cuando estaba rota por dentro. Él se inclinó y tomó mi mano. Lo sé, dijo. Ahora lo sé. Las semanas siguientes fueron lentas. Cristina y yo empezamos a intercambiar cartas. De verdad. En papel. A la antigua. Ella me contó sobre su infancia, sus miedos, sus remordimientos. Yo le compartí recetas. Historias. Mi duelo. Una carta a la vez, empezamos a construir un puente sobre las décadas que nos separaban. Pero todavía había una pregunta que me atormentaba. Una pieza del rompecabezas que se negaba a encajar. Si Carlota había mentido sobre la salud de su madre. ¿Qué más había ocultado? Carlota se quedó en la entrada como una mujer deshaciéndose por dentro, con su abrigo largo color beige aferrándose a su cuerpo delgado bajo el viento de enero. Sus mejillas estaban manchadas, no por el frío, sino por las lágrimas. Lágrimas recientes. Tenía el rímel corrido bajo ambos ojos. No esperó invitación. Tengo que hablar, dijo. Antes de que Diego descubra la verdad. Y antes de que pudiera responder, entró en mi casa como si fuera una confesión empujada por la tormenta. Cerré la puerta en silencio detrás de ella. Nos sentamos en el mismo lugar donde Cristina había estado días atrás. Pero esta vez el aire era distinto. Más denso. Carlota no tocó al té. Sus dedos temblaban alrededor de la taza como si pudiera delatarla. He hecho algo, comenzó, con la voz apenas audible. Y sé que tengo que decirlo ahora, antes de que se salga de control. No dije nada. Solo la observé. La estudié. Esa mujer, siempre impecable, siempre amable, siempre distante emocionalmente. Ahora se deshacía en mi salón como una muñeca de porcelana caída demasiadas veces. Mentí, dijo. Sobre mi madre. No estaba enferma en Navidad. Lo sé. Parpadeó. Lo sabes. Los vi. A todos ustedes. Desde la ventana. No estaban cuidando a nadie. Estaban celebrando. Con Cristina. Carlota soltó un largo suspiro, como si lo hubiera estado reteniendo durante días. Se suponía que era solo Diego y yo. Ese era el plan. Pero Cristina le escribió esa mañana. Quería sorprenderlo. Dijo que preparó algo que él amaba de niño. Quería hacerlo especial. ¿Y Diego? La eligió. Carlota Asensio. No estaba preparada para compartirlo, admitió. No con una hermana que apareció de la nada. No después de 10 años construyendo una vida juntos. Ella tenía su atención, su tiempo, su afecto. Cosas que yo no sentía de él desde hacía más de un año. La verdad me golpeó como una piedra. Esto no se trataba de mí. Se trataba de un matrimonio que se desmoronaba. Carlota, dije con lentitud. ¿Qué estás tratando de decirme? Ella bajo la vista. Hace un mes encontré algo. En el maletín de Diego.
Una carta de un abogado. No hablé. Ella alzó los ojos, ahora enrojecidos. Está tramitando una separación. No por Cristina. No por mí. Sino porque, hizo una pausa. Quiere mudarse al extranjero. Argentina. Con Cristina. Para empezar de nuevo. El estómago se me encogió. ¿Y Carlota? Nos hemos separado. En silencio. Ella se queda aquí. Merece más que la mitad de un hombre. ¿Y yo? Pregunté. Diego bajó la mirada. Quería traerte. Lo discutimos. Pero. Dudó. Pensamos que no serías feliz allá. Así que era eso. Iban a dejarme. Otra vez. Esta vez no por una cena. Esta vez para siempre. Me puse de pie. Caminé lentamente hacia la ventana. Miré la ciudad en la que envejecí. Las luces parpadeaban. Los autos zumbaban abajo. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a suplicar. Pero sí iba a hacerme oír. No me importa si crees que no seré feliz allá, dije sin darme vuelta. No puedes construir una nueva vida sobre la que yo construí para ti, sin incluirme en el plano. Me giré y lo enfrenté. Si te vas con mi bendición. Pero no vas a borrarme de tu historia. Diego parpadeó. Cristina lo miró. Y por primera vez, él no supo qué decir. El sobre reposaba sobre mi mesa como un desafío silencioso. De color marfil, sin remitente, pero cargado de tensión. Había leído la nota 2 veces, luego una tercera, no porque las palabras fueran difíciles, sino porque no sabía cómo sentirme al respecto. No quiero borrarte. Quiero que veas lo que estamos construyendo, si tienes el valor. ¿El valor? Después de todo lo que había sobrevivido. Tenía 84 años, y el mundo había intentado doblegarme más veces de las que podía contar. Pero siempre me había enderezado. Había enterrado a un esposo. Criado a un hijo sola. Soportado navidades en silencio. Enfrentado la llegada de una extraña que afirmaba llevar la sangre de mi esposo. Y ahora me estaban pidiendo, no, invitando, a ser testigo del nacimiento de una nueva familia. Una que no construí. Miré el pasaje de avión a Buenos Aires. Solo ida. Sin regreso. ¿Un comienzo? ¿O un final? No lo sabía aún. Pero antes de que pudiera decidirme, llegó otro sobre. Este sí tenía remitente. Era de Carlota. Entregado en mano por un mensajero. Un sobre manila grueso, cerrado con una cuerda roja. Lo abrí con cautela. Adentro había documentos. Una copia de las cuentas bancarias de Diego. Correspondencia legal entre él y su abogado. Pero lo que me heló el estómago fue el último papel. Una copia de una cuenta fiduciaria. A nombre de Cristina. Financiada por Diego. 6 cifras. Establecida 4 meses atrás. Con una cláusula. Al fallecer Diego, todos los activos pasarían a Cristina Valverde. Sin mención de Carlota. Sin mención de mí. Me senté de golpe en la silla. La vista se me nubló por un instante. Carlota había incluido también una carta. La desdoblé con manos temblorosas. Señora Isadora. Nunca quise que usted se enterara así, pero sé que merece la verdad. Cristina no es quien dice ser. Sí, tiene vínculo biológico con Diego. Sí, ha sido amable y encantadora. Pero esta cuenta fiduciaria fue idea suya. Ella la sugirió. La presionó. Dijo que el patrimonio de Diego necesitaba ser reorganizado. Diego aceptó. Siempre quiere creer lo mejor de la gente. Así fue conmigo. Así es con ella. Pero creo que ella lo está usando. No por amor. No por familia. Sino por algo más frío. No puedo probarlo. Todavía. Pero si él decide llevarla a usted a Argentina, tenga cuidado. Abra los ojos. Hable con firmeza. Puede que usted sea la única persona que él aún escucha de verdad. Carlota. Me recosté en la silla, la carta en una mano, los documentos en la otra. ¿Cristina nos estaba engañando a todos? Había llegado con flores. Con disculpas. Con la carta olvidada de mi esposo.
¿Todo eso fue real? ¿O sabía exactamente que quería escuchar una mujer mayor y sola? No lo sabía. Pero tenía que averiguarlo. Esa noche no dormí. Deambulé por la casa como una mujer que persigue sombras. Mis ojos no dejaban de mirar el pasillo. Me detuve frente al espejo. Mi Meyer. No vi debilidad. Vi experiencia. Historia. Fuerza. Empaqué una maleta pequeña. Solo una. Unos pocos vestidos. Mi medicación. La carta de Santiago. Una copia de la advertencia de Carlota. Y una libreta. No iba a Argentina como turista. Iba como madre. Como testigo. Y quizás, solo quizás, como escudo. Porque aunque Cristina dijera lo contrario, estaba claro. Algo estaba tramando. Y yo no pensaba quedarme sentada a esperar que destruyera a mi hijo. En el aeropuerto, todo parecía irreal. El abordaje. Las azafatas. Los asientos de plástico frío. Era demasiado mayor para ese tipo de viajes. Pero estaba demasiado decidida como para usar la edad como excusa. El vuelo duró 11 horas. Miré por la ventanilla casi todo el trayecto. Y cuando aterrizamos en Buenos Aires, no sentí alivio. Sentí determinación. Diego me esperaba en el aeropuerto. Se veía más delgado. Cansado, pero feliz de verme. Me abrazó fuerte. «Viniste», dijo. Dije que lo haría. Cristina no estaba. Estaba preparando el departamento, dijo él. Nos quedamos en Palermo, agregó. Te va a encantar. Hay una panadería en la esquina que huele a cielo. Sonreí con cortesía, pero mis pensamientos estaban en otro lado. En la cuenta. En los tiempos. En los silencios. Debía observar. Escuchar. Porque algo no encajaba. El departamento era moderno. Grandes ventanales. Cortinas color crema. Luz solar por todas partes. Cristina me saludó como una hija. Me besó la mejilla. Me ofreció vino. Elogió mi chal. Pero ahora lo veía, lo que antes no. Su encanto tenía bordes. Demasiado ensayado. Demasiado perfecto. Esa noche, me excusé temprano y fingí dormir. Pero no lo hice. Mi cuida estaba escuchando. Y exactamente a las 2:13 de la madrugada, escuché la voz de Cristina en la sala. Baja. Susurrant. No era español. Y no hablaba con Diego. Salí en puntas de pie, con el corazón acelerado, y acerqué la oreja a la pared. Era inglés. Él no sospecha nada, decía. Pausa. Se firmó todo la semana pasada. Mi rodilla flaquearon. Retrocedi lentamente. Respirando agitada. Y luego su voz otra vez. No. Su madre está aquí. Me encargaré de ella. Encargarme? Encargar? Como si yo fuera un estorbo. Regresé a mi habitación, me senté al borde de la cama y abrí mi libreta. Escribí todo. Cada palabra que recordaba. Luego arranqué la última página. Y escribí una carta. Para Diego. Una carta de madre. Una advertencia. Una verdad que no querría escuchar, pero que necesitaba. No sabía si me creería. Pero tenía que intentarlo. Porque Cristina no solo había cruzado un límite. Estaba planeando algo. Y el tiempo se estaba agotando. Colocó la bandeja sobre la mesa de noche con la gracia ensayada de alguien que ya ha hecho esto demasiadas veces, tal vez demasiadas. 2 tostadas españolas. Un vaso pequeño de jugo de naranja recién exprimido. 3 fresas colocadas con precisión al costado. Pero mis ojos no estaban en el desayuno. Estaban en el débil resplandor rojo que parpadeaba bajo su suéter. Una vez. Otra. Silencioso. Constante. Amenazant. Cristina notó mi mirada y la siguió hacia abajo con un vistazo retardado. Demasiado lento, demasiado controlado. Se arregló la ropa con calma para cubrir el dispositivo y me sonrió como si nada. Pensé que disfrutarías del desayuno en la cama, dijo con suavidad. Diego tenía una llamada temprano, pero volverá pronto. Quiere mostrarte la zona del río. Asentí, pero mi mente iba a toda velocidad. Me estaba grabando. Me había estado grabando todo el tiempo. ¿Pero para quién? ¿Para ella? ¿Un abogado?
¿Alguien más? ¿Estaban preparándome una trampa? A Diego? Tomé el jugo y lo bebí lentamente, cuidando que mi voz no delatara lo que sabía. Cristina, dije, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Oh, dijo con su sonrisa brillante, unos 2 meses. Aún estamos acomodándonos. Pero Diego ha estado ocupado, y yo me he hecho cargo de los detalles. Claro, respondí. Se te da bien organizar. Sonrió como si le hubiese dado una medalla de oro. Y ahí fue cuando tomé mi decisión. Iba a hacerme la ingenua. Por ahora. Porque fingir que no sabía que me estaban observando era la única forma de observarla yo. Cuando Diego regresó, era todo sol y entusiasmo. Me besó la mejilla y habló sobre nuestros planes de la tarde, un paseo en barco, una visita al mercado de Recoleta, una cena a la luz de las velas. Asentí y sonreí, mientras me preguntaba qué más no sabía sobre la mujer sentada junto a él. No tenía idea. Ninguna. Esa noche, cuando Cristina se excusó para tomar un baño largo, llevé a Diego al balcón. El aire era más fresco. La luna colgaba baja y redonda sobre los edificios. Diego, le dije. ¿Puedo preguntarte algo? Solo una cosa. Asintió de inmediato. Claro. Si algo te pasara mañana, empecé con suavidad. ¿Quién heredaría todo lo que tienes? Parpadio. Esa es una pregunta rara. ¿Lo es? Se frotó la nuca. Bueno, hice un fideicomiso para Cristina. Por si acaso. Quiero que esté estable, especialmente con la mudanza. Es complicado con los impuestos. Y ya sabes que Carlota y yo estamos separados, así que... Se quedó callado. ¿Y no pensaste en incluirme? Me miró con esos ojos agotados. Tú no necesitas nada, mamá. Tienes tu casa. Tus ahorros. Yo pensé. Coloqué mi mano sobre su brazo. No. Asumist. Asumiste que solo porque no pido, no importo. Él parecía herido. Verdaderamente confundido. Pero yo no había terminado. Cristina oculta algo. No está solo jugando a la hermana. Está manipulando. Y si no me crees, pregúntate esto. ¿Cuándo fue la última vez que ella te dijo, no? Diego no respondió. Porque no podía. Al día siguiente, mientras Cristina estaba de compras, revisé el departamento. No era espiar, era proteger. En una gaveta junto a su cama, bajo un pañuelo de seda, la encontré. Un segundo teléfono. Sin contraseña. Solo una serie de archivos de audio etiquetados por fecha. Reproduce uno al azar. Era yo. Hablando con Diego en el balcón la noche anterior. Cada palabra. Grabada. Otro archivo. Yo preguntándole sobre el desayuno. Otro más. El momento en que le pregunté cuánto tiempo vivía allí. Cada interacción. Cada conversación. Cada segundo vulnerable, grabado. Y enviado a algún lado. Presioné el icono de información del archivo más reciente. Reenviado automáticamente a legalkunsel.buenosaires@gmail.com. Una firma legal. No solo me estaba vigilando. Estaba construyendo un caso. ¿Pero para qué? Copié los archivos en una memoria USB que tenía en mi bolso. Luego puse todo exactamente como estaba. Ya no me importaba ser sutil. Esa noche, no pude dormir. Y justo antes del amanecer, mientras la primera luz entraba por las cortinas, escuché la voz de Cristina en la cocina. Por teléfono. Sí, susurró. Ella lo descubrió. Pausa. No ha dicho nada todavía. Pero creo que sospecha. Pausa. Sí, la cuenta está lista. Y si esto sale mal, tengo suficientes grabaciones para demostrar que está mentalmente inestable. Me llevé la mano a la boca. Mentalmente inestable. Me levanté del pasillo y me dirigí a mi habitación con el corazón tamborileando. Cristina no quería solo aislarme. Quería desacreditarme. Hacerme parecer loca. Borrar mi credibilidad. Bararm. La enfrenté a la mañana siguiente. No con furia. Con poder. Me planté en medio de la sala, Diego cerca, distraído en su computadora. Cristina, dije con claridad. ¿Puedo ver tu teléfono? Se congeló a mitad de paso. ¿Qué?
Tu segundo teléfono, dije. Diego alzó la mirada. ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Me giré hacia Diego. Preguntail. Pregúntale que está grabando. Y pregúntale a quién se lo está enviando. El rostro de Cristina cambió. Eso es ridículo. Saqué la USB de mi bolsillo. Sé todo. Y la habitación quedó en silencio. Diego tomó el teléfono él mismo. Reprodujo los archivos. Leyó el correo de reenvío automático. Escuchó cómo Cristina hablaba de mí. Cómo me retrataba como confundida, manipuladora, emocionalmente inestable. Cuando terminó de escuchar, sus manos temblaban. Mentiste, susurró. Me usaste. Cristina extendió la mano hacia él. Diego, por favor, no fue así. Solo quería protegerte de ella. Ella intentaba separarnos. No, dijo Diego. Ella me dio la vida. Me cuidó cuando no tenía nada. Nunca pidió nada a cambio. ¿Y tú grabaste todo esto para acusarla? ¿Por qué? Cristina estaba atrapada. Y lo sabía. Se quebró. Laurel. Dijo que tenía miedo. Que Carlota la había amenazado. Que solo quería conservar lo que apenas había encontrado. Diego no lo creo. Le pidió que hiciera su maleta. Que se fuera del apartamento. Por ahora. Cristina se quedó en la puerta, el rostro hecho trizas. Esto no ha terminado, susurró. Pero sí lo había hecho. Al menos por ese momento. Cuando se fue, Diego se desplomó en una silla como si el peso de dos mundos finalmente lo hubiera aplastado. Lo siento, dijo. Por todo. Y le creí. Porque en sus ojos, finalmente lo vi. No culpa. No confusión. Sino claridad. Carlota entró al departamento como una mujer que ya no tenía nada que perder. Y todo por lo que luchar. Su maleta retumbó contra el suelo de madera. Su nuevo corte de cabello, liso, hasta el mentón y severo, era una declaración. Esta no era la misma mujer que lloró en mi mesa semanas atrás. Había pasado por el fuego y salido transformada en algo más firme. No besó a Diego en la mejilla. No me abrazó. Simplemente colocó los documentos sobre la mesa de café y dijo: necesitan leer esto. Los dos. Myra Diego. Él me miró a mí. Y entonces miramos los papeles. Era un fideicomiso legal. Registrado en Madrid. Firmado y legalizado. Y a diferencia de los documentos que Diego había firmado, que hacían a Cristina beneficiaria en caso de su muerte, estos nombraban a otra persona. A mí. Isadora Valverde. Única beneficiaria. Todos los bienes, propiedades y cuentas en posesión conjunta de Diego Valverde y Carlota de la Vega, serán transferidos a la señora Isadora Valverde en caso de separación o consentimiento mutuo. Miré la línea de firma. Era la de Diego. Firmado 3 años atrás. Antes de la separación, dijo Carlota, con voz neutra. Antes de Cristina. ¿Por qué no sabía nada de esto?, preguntó Diego, en voz baja. Porque nunca lo presenté, respondió ella. Estaba dolida. Quería herirte. No ayudarte. Pero ahora. Se volvió hacia mí. Creo que ella quiere borrarnos a las dos. Y prefiero proteger a la mujer que te crió antes que dejar que una extraña escriba su nombre sobre lo que nunca fue suyo. Nos sentamos en silencio por un largo rato. Carlota lucía agotada, pero no débil. No quiero recuperarlo, dijo de repente, mirándome a los ojos. Sé que eso ya no tiene sentido. Pero sí quiero ayudar a proteger lo que importa. Usted importa. ¿Y si Cristina está embarazada? Me estremeci. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo esperado. Embarazada. No teníamos pruebas. Nada confirmado. Pero los ojos de Carlota no mentían. Me envió un mensaje antes de volar hasta aquí, añadió. Uno soberbio. Dijo que llevaba a la próxima Valverde. Que ningún fideicomiso podía contra ese tipo de poder. Trake saliva. Carlotta continuo. No sé si es verdad. Pero si lo es, usará a ese bebé. Y Diego se va a derrumbar por culpa. Diego se frotaba la frente. Yo no quería esto, murmuró. Solo quería empezar de nuevo.
Pero empezaste sobre ruinas que no reconociste como tuyas, le dije. Le diste ladrillos hechos de secretos y esperaste que ella construyera un hogar. No respondió. Esa noche, me senté con Carlota en el balcón mientras Diego se refugiaba en su estudio. No la odié nunca, me dijo en voz baja. La miré. Yo tampoco la odié. Solo la envidiaba. Parecía tan imperturbable. Intocable. No lo era. Estaba asustada. Siempre asustada. De perderlo. De volverme invisible. Ella rió con amargura. Curioso. Yo también. Nos quedamos en un silencio compartido, el tipo de silencio que solo dos mujeres heridas por el mismo hombre pueden entender. No vine por venganza, dijo al final. Vine por un reinicio. Y por primera vez, le creí. A la mañana siguiente, Cristina regresó. Sin avisar. Sin tocar. Entró como si aún fuera dueña del lugar. Diego estaba en la ducha. Carlota y yo estábamos en la mesa. Los ojos de Cristina se clavaron en los míos. Y sonrió. Veo que han tenido visitas, dijo, con voz suave como vidrio quebrado envuelto en terciopelo. Lárgate, dijo Carlota con frialdad. Cristina la ignoró y se volvió hacia mí. Disfrutó su pequeña investigación, señora Isadora. Me puse de pie. Más que disfrutarla, dije. La expuse. Los ojos de Cristina se entrecerraron. Sacó algo de su bolso y lo lanzó sobre la mesa. Una prueba de embarazo. 2 líneas rojas. Positiva. No me voy a ir, dijo. Y mi hija tampoco. La sala se congeló. Diego salió del pasillo en bata de baño. Vio la prueba. Vio nuestras caras. Y entonces hizo la pregunta que todos temíamos escuchar. Es mía. Cristina no vaciló. Sí. Carlotta exhaló bruscamente. Me senté. Mis piernas ya no me sostenían. Y entonces Cristina soltó la bomba real. Ya contacté al juzgado de familia, dijo con calma. Con tu firma en el fideicomiso original, y la prueba de paternidad, los tribunales argentinos reconocerán la herencia de mi hija, automáticamente. No puedes hacer eso, susurró Diego. No lo harías. Oh, ya lo hice. Más tarde ese día, me senté sola en el parque frente al departamento. Las manos me temblaban. Todo volvía a resquebrajarse. Cristina había jugado a largo plazo. Usó la familia. La vulnerabilidad. La culpa de Diego. Y ahora, tenía la llave definitiva, un bebé. Miré las palomas junto a la fuente. Y entonces me cayó la ficha. El fideicomiso. El nuevo. El de Carlota. Aún no se había presentado. Lo que significaba, que aún había tiempo. Tiempo para moverlo todo. Tiempo para proteger lo que quedaba de nuestro nombre. No con confrontación. Con acción. Regresé a casa y le conté a Carlota. Llamamos al notario. Presentamos los documentos. Hicimos ajustes legales que me nombraban a mí como fideicomisaria activa de Diego. Lo que significaba, ningún cambio podía hacerse sin mi firma. Cristina podía llorar. Roga. Incluso tener un bebé. Pero no podía tocar la herencia de Diego. No sin mi aprobación. Y no tenía planes de dársela. Al día siguiente, Cristina fue notificada. En su puerta. Aviso legal. Revocando acceso a cuentas. Congelando el fideicomiso. Eliminando cualquier privilegio hasta que se comprobara paternidad. Grito. Llamó a Diego 22 veces. No contestó ninguna. Ya le había contado todo. Se sentó en silencio esa noche, con una taza de té entre las manos, mirando al vacío. Quiero volver a ser tu hijo, me dijo. La sala del tribunal se sentía más fría de lo normal. No por el aire acondicionado, sino por el peso que flotaba en el ambiente, ese tipo de silencio denso que cae cuando una familia se convierte en extraños, y los extraños se convierten en enemigos. Me senté al frente, flanqueada por mi abogada y Carlota. Diego estaba detrás de mí. No a mi lado. Detrás. Silencioso. Inseguro. ¿Y del otro lado de la sala? Cristina. Vestía de marfil. El mismo color que llevaba cuando vino por primera vez a mi casa con claveles y sonrisas suaves. Pero esta vez, no había calidez en su rostro.
Solo cálculo. Position. Una máscara tan bien puesta que dudaba que incluso ella recordara quién era bajo tanta actuación. Había presentado cargos por manipulación de ancianos, coacción y deterioro mental. En resumen, estaba tratando de que el tribunal me declarara incompetente. Si lo lograba, el control que yo tenía sobre el fideicomiso de Diego se disolvería. Sería reasignado. Revisado. Posiblemente, a ella. Y lo más insultante de todo. Su evidencia era justo lo que yo creía haber enterrado hacía tiempo, mi dolor. Las grabaciones. Editadas. Cortadas. Manipuladas. Mi voz temblorosa por la emoción sonaba como inestabilidad. Mis preguntas estaban editadas a medias frases para parecer presión. Pusieron fragmentos en altavoz ante la jueza. Ella no necesita saber lo que hago. Me encargaré de ella. Esa era Cristina. Luego yo. Si te vas con mi bendición. Pero no vas a borrarme de tu historia. Fuera de contexto, sonaba como una mujer amargada. Controladora. Un vestigio aferrado a lo que ya no le pertenecía. La jueza era una mujer de mediana edad. Aguda. Atenta. Me observó detenidamente durante cada minuto de reproducción. Yo me quedé quieta. No lloré. No les daría las lágrimas que esperaban. Cuando fue nuestro turno de responder, mi abogada se levantó. Era joven, quizá de 30 y pocos, pero implacable. Señora jueza, dijo, mi clienta no está deteriorada. No está confundida. No es inestable. Es una mujer de 84 años, farmacéutica jubilada, que ha pasado su vida al servicio de otros. Crió sola a su hijo. Enterró a su esposo. Y nunca pidió nada. Hasta el día en que su legado fue amenazado. Pausa. Cristina Valverde entró en esta familia hace menos de un año. Se acercó con dulzura, sí, pero también con estrategia. Tenemos pruebas de que grabó a Isadora sin su consentimiento. De que envió audios a un bufete legal antes de siquiera presentar esta demanda. Que comenzó a construir una estrategia para quedarse con los bienes de Diego antes incluso de que el embarazo fuera confirmado. La jueza levantó una ceja. Y sobre el supuesto deterioro mental, continuó mi abogada. Hemos presentado expedientes médicos. Evaluations psiquiátricas. Cartas de vecinos, amigos, incluso de un sacerdote local, todos afirmando la lucidez mental de la señora Isadora. Dejó caer un documento más sobre la mesa. Y lo más importante, aquí está el fideicomiso que Cristina no conocía. Firmado antes de que todo esto comenzara, donde Diego nombra a su madre como tutora de confianza. El abogado de Cristina balbuceó. Intentó hablar de manipulación emocional. Pero era débil. Inestable. Incluso Diego se levantó. Sé lo que firmé, dijo. Y sé por qué lo firmé. Porque confiaba en ella. Me miró. Sigo confiando en ella. El rostro de Cristina se desmoronó. Se puso de pie de golpe, señalándome con el dedo como una niña atrapada haciendo trampa. Ella te volvió contra mí. Envenenó todo. Ese bebé también es tu sangre. El silencio se apoderó del lugar. La jueza ajustó sus gafas. Lo siento, señorita Valverde, dijo. Este tribunal no ve evidencia creíble de abuso. Su solicitud es rechazada. El fideicomiso permanece bajo autoridad de Isadora Valverde hasta que se indique lo contrario por revisión legal o acuerdo mutuo. El martillo sonó. Había ganado. Pero no me sentí victoriosa. Me sentí agotada. Aliviada, sí, pero desgastada. Como un faro que sigue en pie tras la peor tormenta de su historia. Cristina salió de la sala sin mirar atrás. Desapareció. Sin contacto. Sin llamadas. Se decía que se había ido del país. ¿Y el bebé? Nunca trajo pruebas. Ninguna ecografía. Ningún certificado médico. Nada. Tal vez era real. Tal vez fue otra mentira. Nunca lo sabríamos. Y quizás, así era mejor. De vuelta en el departamento, Diego estaba callado. Se quedó en la cocina, mirando la foto familiar que había puesto esa mañana en el refrigerador. Era de la última Navidad antes de que todo comenzara a desmoronarse. Antes de Carlota. Antes de Cristina. ¿Me odias?, preguntó. Caminé hacia él.
Le puse una mano en el hombro. No, sir. Solo te lloré antes de tiempo. Él asintió. Y entonces dijo algo que nunca esperé oír. Quiero volver a casa. Pasaron semanas. Carlota volvió a Madrid. Serena. Resuelta. No pidió reconciliación. Solo pidió espacio. Y respeto. Diego se quedó. Cocinábamos juntos todos los domingos. Salía a caminar solo por el río, pero siempre volvía a tiempo para el té. No hablábamos de Cristina. No porque tuviéramos miedo, sino porque ya se había dicho todo. En el silencio. En la supervivencia. En las cicatrices. Una mañana, lo encontré en el balcón, con un sobre grueso en las manos. Me lo entregó. Dentro había un nuevo documento. No uno que me diera control. Ni uno que lo atara a mí. Solo una línea. En caso de mi fallecimiento, deseo que mi madre decida todo. Mímero. Has ganado ese derecho. Sonreí, con lágrimas asomando en los ojos. No quiero tu dinero, Diego. Lo sé, dijo. Pero quiero tu voz. En mi historia. La vida no se arregló mágicamente después de eso. Pero empezó a sanar. Lento. Tierno. Verdadero. Y por primera vez en años, no me sentí borrada. Me sentí incluida. Líneas finales, cierre emocional y CTA. Si esta historia tocó tu corazón. Si alguna vez te sentiste reemplazada, subestimada, olvidada. Deja que la historia de Isadora te recuerde. Paloma Blanca de la Paz, tu voz todavía importa. Paloma Blanca de la Paz, tu presencia aún tiene poder. Paloma Blanca de la Paz y tu historia. Aún no ha terminado. Bocadillo de diálogo, comparte tu sentir en los comentarios. Pulgares hacia arriba, dale me gusta si esta historia te conmovió. Campana, suscríbete. Contamos historias para quienes han esperado demasiado tiempo para ser escuchados.